Llegó el momento del análisis en nuestra conexión global, el contexto legal y político, además, que contempla este caso del diplomático venezolano Hugo Carvajal, detenido en Aruba, en pleno ejercicio de sus funciones diplomáticas, aunque sus cartas credenciales aún no han sido aceptadas por las autoridades de Aruba. Lo que no le quita de ninguna manera la inmunidad que por derecho le corresponde. Para profundizar sobre este tema nos acompaña Pablo Martín Garay desde la provincia de Chubut, en la Patagonia, en Argentina. Martín Garay es especialista en Derecho Internacional y desde esa perspectiva necesitamos muchas aclaratorias. Vamos a comenzar por eso, por entender cómo puede operar una detención en territorio extranjero contra un diplomático protegido, veíamos, contra la Convención de Viena. ¿No es acaso esto, profesor Martín Garay, una violación al derecho internacional? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, en realidad es un procedimiento que yo considero, así como lo consideraron políticamente bochornoso, yo lo considero errado desde el derecho, dado que hay una cuestión que es un vacío legal, que yo ya lo estuve analizando, y tenemos una conducta que es disímil, que en algunos casos Estados Unidos aplicó de una manera y en este caso creo que buscó la manera y el momento justo en donde la persona no tenía el exequatur, es decir, la aceptación de esa inmunidad diplomática, y consideraron unilateralmente que estaba desprotegido, y ahí sí aplicaron la extradición. Profesor, entendemos entonces que la discusión parte aquí o pretende ser posicionada esa idea de que la inmunidad no reviste la posición del general Garay, puesto que las credenciales no fueron aceptadas en Aruba. Sin embargo, permítame citar el artículo 43 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, que en su inciso 1 establece textualmente: los funcionarios consulares y los empleados consulares no estarán sometidos a la jurisdicción de las autoridades judiciales y administrativas del Estado receptor por los actos ejecutados en ejercicio de las funciones consulares. Más adelante, esa misma normativa, que es posterior a la vigencia del Tratado de la Convención de Viena sobre asuntos diplomáticos, estoy refiriéndome al Tratado de Convención de Viena sobre asuntos consulares, que es más específico, habla además de que la calidad de diplomático nace desde el momento en que el Estado venezolano le otorga esa función. ¿Cuál es, en todo caso, profesor, de qué manera se configura aquí un delito internacional para efectos judiciales? ¿Qué consecuencias podría traer la violación de un tratado? Claro, precisamente ese es el punto de la cuestión, que en algunos lugares ellos consideraron que la persona, todavía al no tener las credenciales aceptadas, estaba vulnerable. El derecho internacional considera precisamente eso, que desde el momento en que la persona tiene sus credenciales y sale del país, ya debe tener inmunidad. Inclusive se dio el caso de tortura, en donde Donald Rumsfeld, en el 2007, ya no estaba ejerciendo la función, y fue considerado que gozaba de inmunidad diplomática, porque la inmunidad diplomática para los Estados Unidos, en el caso de Donald Rumsfeld, lo acompañaba de por vida, por el caso de torturas. Y por esa, si yo fuera el abogado asesor de este caso, lo solucionaría por una cuestión de analogía y precisamente por el convenio. Brevemente. Internacional. Y sobre lo que es, sí, dígame. Sí, luego de toda esta explicación jurídica, ¿podemos inferir que el trasfondo es netamente político? Sí, precisamente podemos inferir que es político, e inclusive si estuviera yo trabajando en el caso, podríamos aplicar el 4 y el 7 del tratado de extradición entre Países Bajos y Estados Unidos, porque permite la denegación de la extradición por ofensas militares y por cuestiones políticas. Y también en el artículo 7 lo tiene muy cuestionado el texto que solo se consigue en el idioma de Países Bajos y a veces en inglés. Y el artículo 7 dice que los países en donde exista la pena de muerte, el Reino de Holanda se decide y se toma el derecho de entregar o no a la persona, de realizar la extradición o no. Eso en cuanto al derecho positivo, profesor. Esperemos que esta vez no se ha pisoteado el derecho internacional, que para efectos políticos, que es el componente que hemos analizado al final,
muy poco importa. Gracias, Martín Garay, por su análisis, por demás pertinente en esta conexión global.